le suceden cosas malas a gente buena? Uno puede entender que le pasen cosas malas a gente mala porque muchas veces esas cosas malas son consecuencia de sus actos. Pero es más difícil de entender, de digerir, de aceptar que le pasen cosas malas a gente buena. Y mucho más difícil de entender es que le pasen cosas malas a gente que ha caminado con temor de Dios toda su vida. Gente consagrada a Dios. No hay explicaciones, es incomprensible, se acaba toda la teología, se acaba la lógica. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Esta es la historia de Job. El relato bíblico nos cuenta que de repente Job vivió una seguidilla de duelos. Lo asaltaron, le robaron, lo saquearon, mataron a sus empleados, perdió su casa, perdió su ganado, su trabajo, perdió su dinero, murieron sus hijos, sus hijas, se quedó solo y encima cayó enfermo, una tras otra. Dice el texto Job 1:20 que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Tremenda declaración. Nuestra vida es como la de Job. Sin buscarlo, la vida nos presenta una crisis de esas que te doblan, te tiran abajo. No buscamos las crisis, pero tarde o temprano llegan, sea un hijo, una hija, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un trabajo, una pérdida, una estafa, una enfermedad, un duelo. Tarde o temprano la vida nos golpea. En estos últimos años me tocó experimentar una seguidilla de duelos, fueron varios, fuertes. Todavía no estoy totalmente recuperado, pero intentando salir adelante. Claro que eso Instagram no lo muestra. En Instagram vemos victorias, felicidades, alegrías, logros, pero la tristeza, el dolor, la desilusión, el quebranto, que son parte de la vida, no suelen ser posteados. Pero existen, son parte de la realidad humana. Por eso en la Biblia encontramos una historia como la de Job. La Nueva Versión Internacional dice: al llegar a ese punto, Job se levantó. Al llegar a ese punto, ¿de qué punto está hablando? Está hablando del punto del rompimiento, está hablando de ese límite, de ese punto de tolerancia, donde ya no se puede soportar más, ese punto donde uno ya está al borde del colapso, donde ya se siente el dolor, la soledad, el abandono, la tristeza, la angustia, las lágrimas, ese punto donde ya no se puede disimular, ese punto donde las facultades mentales están colapsadas, donde las emociones están derribadas, donde se perdió la capacidad de decidir. Y nos dice la Biblia, en esa versión NBI, que Job al llegar a ese punto se levantó. Y se levantó no para romper la relación con Dios, no para enojarse con Dios, no para romper su intimidad con Dios. Algunas personas, cuando experimentan una crisis, una pérdida, un dolor, algunos se la agarran con Dios y dicen: no creo más en Dios, o no vuelvo a pisar una iglesia, o no vuelvo más a leer la Biblia. Triste es ver que una experiencia dolorosa y encima darle la espalda a Dios. El punto del rompimiento no es para romper con Dios. En ese punto límite es cuanto más uno necesita de Dios, es cuanto más se debe apegar uno a Dios, es cuanto uno más necesita ser abrazado, ser abrigado, ser respaldado, sostenido, porque como uno está roto por dentro, uno necesita más de Dios. Pero ese Dios que ama, ese Dios que perdona, que abraza, que restaura, que sana, que transforma. Y una cosa importante es cuando llegamos a ese punto, no hay palabras, no hay teología que sirva, no hay argumentos racionales. Solo necesitamos experimentar su presencia. Y esa presencia que es sanadora.
Por eso el texto dice ahí, en el versículo 20, que Job se levantó y se postró en tierra a adorar a Dios. Y lo tremendo de esta palabra en el versículo 22, y esta versión dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y subrayo esa frase, a pesar de todo esto. A pesar de todo lo que uno vivió, a pesar de todo lo que tuvo que padecer en la vida, a pesar de todo, Job no culpó a Dios. Se postró y lo adoró. Porque el encuentro personal con Dios por medio de la adoración transforma nuestra vida. Y la verdad es que necesitamos aprender a reponernos de las pérdidas, a poder sanar las experiencias dolorosas, a poder transitar los duelos, a poder levantarnos de las caídas, pero siempre, siempre, siempre tomados de la mano de nuestro buen Dios. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Si te gustó este video, dale like, comentalo, compartilo en tu historia y puede ayudar a ser de bendición seguramente a muchos otros que puedan verlo. Dios te bendiga.